estamos aquí en tu programa Torre Médica, en esta primera entrevista con nuestro invitado, el licenciado Guillermo de Jesús García. Él es encargado del jefe de gestión de calidad del Hospital Country 2000. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos a hablar de este interesante tema. Y bueno, como un poquito de historia, me gustaría preguntarle, licenciado, ¿cómo es que nace esta idea de un hospital con sentido humano en el Hospital Country 2000? Sí, gracias. El Hospital Country nace por un grupo médico, el cual manifestó crear un hospital con sentido humano, un hospital diferente, un hospital en el cual haya pasión por servir, que esté siempre planeado, diseñado con los elementos de calidad y seguridad para así satisfacer las necesidades y expectativas, obviamente de los pacientes, de los médicos clientes y de todas las partes interesadas que en un momento dado integran la comunidad del Hospital Country 2000. Entonces fue un hospital que nace con médicos con valores, nace con lo que viene siendo la idea de ser un hospital con un sello especial, el sentido humano, calidad y seguridad. Este galardón, licenciado, entiendo que busca como objetivo en todas las empresas a las cuales participan y obviamente tienen que cumplir con ciertos aspectos y ciertos requisitos, prestadores de servicios principalmente. De alguna manera, Hospital Country 2000, atendiendo algo tan delicado como es la salud, creo que tenía que trabajar una vez más por obtener esta certificación. ¿Cómo logra de alguna manera considerar un aspecto tan importante como adaptarse a ese galardón de acuerdo a las necesidades, un hospital como el Hospital Country 2000? ¿Qué tiene que hacer el Hospital Country 2000 para obtener ese galardón? Sí, ya de mucho tiempo atrás el hospital tenía la intención de buscar esta acreditación. Tenía todos los elementos para poderla obtener, pero bueno, se decidió en este año pasado obtener esta distinción. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar internamente para alinear procesos, trabajar sobre la cultura, trabajar sobre cada uno de los elementos, ¿verdad?, de las líneas que tiene el modelo de empresa socialmente responsable, generar evidencias. Pero lo más importante es la cultura, prepararse para hacer, prepararse para lograr y mantenerse. Y bueno, en ese sentido, durante estos 22, 23 años, se estuvo trabajando para llegar a esa madurez y poder estacionarnos y decir, vamos por el distintivo, vamos a lograrlo, y así fue. Digo, han obtenido a través de la labor, hablo con mucho conocimiento de causa, ya que el licenciado Guillermo, como parte del espacio y la gerencia de calidad que tiene el Hospital Country 2000, ya que no todos los hospitales cuentan con una directriz de cómo se lleva a obtener una gerencia de calidad, la cual trabaja en los procesos de certificaciones de diversas áreas y estar monitoreando que ese seguimiento y ese cumplimiento que ha logrado que el hospital obtenga ese valor agregado, porque así lo consideramos, que el nutrimento y el músculo que de alguna manera se genera al obtener distintivos como estos se den. Participábamos antes de entrar a este programa que solo 3 hospitales participaron en esta ocasión para obtener este distintivo y obviamente se entrega de manera especial a hospitales en el estado de Jalisco. Solamente nosotros participamos en esta ocasión. Yo creo que es muy valioso, después de un fenómeno pandémico, saber que la experiencia nos transculturalizó para trabajar de manera tan dedicada, y un hospital al cual tenemos el reconocimiento y el orgullo, licenciado, de entregarle nuestro día a día con nuestros pacientes y obviamente verlo usted recorriendo los pasillos, trabajando con cada uno del personal, desde el área de intendencia, lavandería, enfermería y todo el personal paramédico y médico que trabajamos ahí, porque integrar al principal cliente, que de repente es el médico, somos difíciles, licenciado. Yo creo que le consta que de repente integrar ideas y conceptos para los que prestamos un servicio representa una gran labor, la cual le reconozco de manera personal cómo lo ha hecho, y obviamente reconocerle a quien nos hace favor de permitirnos que el doctor Eber Arturo, que ha sido el director general a lo largo de estos 23 años ya de existencia en el Hospital Country 2000, quien me honra de alguna manera en abrirme las puertas e integrarse como patrocinador principal de este programa Torre Médica, y que no podíamos dejar de participarle al auditorio, que el distintivo nos genera un gran orgullo, y además saber que este sentido humanitario. Pero ¿cuáles son los puntos pilares para que esta certificación se obtenga?
Bueno, primero se tiene que tener muy claro el modelo. Tenemos que tener evidencias de tener prácticas implementadas sobre lo que viene siendo la comunidad, beneficios a la comunidad, lo que viene siendo beneficios al ambiente, beneficios a las mismas empresas, también beneficios sobre lo que viene siendo la ética empresarial. Entonces, va a haber un conjunto de elementos que se tienen que implementar, vivir, y obviamente generar evidencias, y de esa manera quedamos a respuesta de si acreditas o no acreditas. Pero lo más importante, indistintamente, es lo que se está viviendo. La cultura de crear, pues, una cultura de calidad, de seguridad, con una visión de ser responsables como una empresa que se preocupa, sí, ¿verdad?, por los pacientes, por los médicos, los proveedores y también por la comunidad. Creo que es algo que se merece el hospital, entró y lo va a seguir haciendo, y muchos retos más. Licenciado, ¿y qué es lo que puede esperar un paciente al acudir al Hospital Country 2000 en ese sentido humano? Pues va a esperar de que va a encontrar que en un momento dado va a ser atendido, mirándolo a los ojos, hablándole en forma directa, se le va a dar información oportuna, va a haber un contacto, ¿verdad?, directo, se le va a dar la confianza, se le va a dar la oportunidad de que exprese sus sentimientos, se le van a respetar sus derechos, va a haber un trato digno. Ante una queja tiene el derecho de manifestarla y tenemos la responsabilidad de gestionar la solución de ella. Va a encontrar un ambiente preparado para el humanismo. Eso muchas veces no se entiende o no se habla, pero también la infraestructura habla del humanismo. Y pongo un ejemplo, ¿verdad? El tener jardines terapéuticos, el tener pensado en disminuir la luz en una terapia intensiva por la noche, el tener ciertos elementos que te digan que estás hablando alto en una terapia, que estemos pensando siempre que el centro, ¿verdad?, que el centro del movimiento del hospital es la seguridad, la calidad, el sentido humano del paciente, que es una persona distinta a todas las demás y que el trato va a ser único y exclusivo de acuerdo a sus necesidades. Entonces creo que va a encontrar ese hospital con esa capacidad de escucharlo, de atenderlo, ¿verdad?, para que se lleve esa buena impresión. El valor socioambiental, Guillermo, yo creo que es algo en lo que últimamente, y para los que recorremos los pasillos del hospital, que empezamos a ver que se crearon ciertas áreas dentro del mismo hospital donde había espacios que no sabíamos que se iba a implementar y que empezamos a ver que se crearon espacios de esparcimiento cercanos a terapias intensivas. Encontramos cierta identidad, espacios o áreas iluminadas de forma diferente. Hoy le damos un sentido y un valor, y cuando empecé a recorrer cuáles eran la lista de las cosas que tenía que cumplir, y mayormente un hospital como Hospital Country 2000, que ha tenido un crecimiento muy significativo, no solo en las áreas físicas, sino en los servicios que de alguna manera les prestamos, yo creo que son más requisitos. ¿Por qué? Porque tratar más pacientes graves, más pacientes complejos, obviamente nos va obligando a tener mayores compromisos y mayores retos, pero darle a la gente esa connotación de qué es un espacio o qué es crear un valor socioambiental para que la gente lo entienda un poquito más a detalle, Guillermo, ¿cómo lo explicamos de algún modo? Sí, es ir más allá de lo que en un momento dado te puede pedir o una necesidad de un paciente, es integrar a la familia en esos espacios, por ejemplo, un jardín terapéutico, donde el paciente que tiene una estancia prolongada conviva con su familia, ya que en ocasiones no pueden entrar a toda la familia a unas áreas, que salga, que esté en contacto con algunas plantas, que esté en contacto con su familia, con seres queridos, que salga del ambiente y que esté en un lugar agradable. El hospital también se ha preocupado por incluir, por ejemplo, en diferentes momentos, música en vivo, ¿verdad? Que incluso van a las terapias, están en las áreas públicas, en los pasillos, van a los controles de enfermería. Es crear ese concepto que normalmente rompe con el paradigma tradicional de un hospital. Es ir más allá de lo que te está solicitando un paciente. Ir más allá es pensar, ¿verdad?, cómo vamos a manejar el dolor, qué vamos a hacer para que el paciente tenga una estancia, ¿verdad?,
con calidez, con humanismo. Obviamente eso implica trabajar mucho sobre diferentes modelos que se van implementando, ¿verdad?, en el proceso del desarrollo de la organización. Y bueno, Empresa Socialmente Responsable tiene un apartado de ética empresarial donde uno de sus puntos manifiesta que es el respeto a los derechos de los pacientes. Ahí nos conectamos con este modelo y desplegamos todo lo que viene siendo los modelos que aportan. Por decir algo, hablamos sobre el Consejo de Salubridad. Hay un apartado que habla sobre derechos de los pacientes, trato, comunicación. Todo eso es lo que nos está solicitando el paciente. En los modelos de ISO que también tenemos implementado, nos habla de conocer, investigar, ¿verdad?, evaluar cómo estás en un momento dado satisfaciendo las necesidades de tus partes interesadas, desde el paciente, los médicos clientes como ustedes, los proveedores, los inversionistas, las autoridades, que también de alguna forma tenemos que cumplir con ellas. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando para brindar ese modelo. Yo creo que vale mucho, Guillermo, decir que el hospital ya había hecho muchas de esas partes. Yo creo que le faltaba más bien ir revisando que cumpliéramos con esas evidencias para poderlo compartir a quienes son los evaluadores de esto. Pero yo creo que el hospital había cumplido con muchos de los requisitos. Creo que sin voltear a verlo, antes de que trabajaran por el distintivo, el hospital ya tenía por lo menos un 80-90% del trabajo hecho. Solo faltaba poner esa evidencia en papel, mostrar en videos y en otras cosas para que se llevara a cabo la certificación, porque yo creo que los que hemos tenido pacientes de todo tipo en ese hospital tenemos una evidencia muy clara. Lo vimos por ahí en los testimonios que nos hicieron favor de compartirnos a través de Torre Urbana, que es una sección en la que les compartimos a la población sentimientos que de repente la gente comparte a nosotros que salimos a las calles, en este caso a Eduardo, y a Lalo Castillo y a Mario, a que la gente diga, pero saber que la gente está contenta con lo que se vive en un hospital como el Hospital Conti, que pasamos en fenómenos de pandemia a tantos y tantos pacientes, donde vimos que esa interacción y ese humanismo, porque fuimos el único hospital que experimentó ese contacto humano, tuvo una condición de mayor sobrevida con respecto a otros hospitales particulares en donde muchos desafortunadamente no volvieron a ver a sus familiares en condiciones críticas y no críticas. Por lo tanto, esa experiencia cambió el sentir, la sensibilidad de cada uno de los pacientes que estaban hospitalizados y que pudieron tener un contacto físico y visual de sus seres cercanos. Cambió sin lugar a duda la evolución natural de la enfermedad por sí sola. Yo creo que esa parte nos hace saber que el hospital siempre ha tenido ese sentido humanitario. Sí. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Continuamos. El distintivo Empresa Socialmente Responsable es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI y Aliarse.